Hay dispersos por todo el país extraños y llamativos lugares que cuando uno los conoce se queda amarrado a ellos. Eso me sucedió hace años cuando conocí este característico y sugerente sitio. Despertó mi curiosidad, mi interés y cada que lo visitaba siempre había preguntas que nacían al estar ahí, contemplando sus nichos, epitafios y esas tumbas con sus peculiaridades e importantes moradores. Y así por varios años había sentido esa atracción y en cierto momento y circunstancias extrañas me llevaron a internarme más en lo que representa este panteón. En ocasiones hasta llegué a pensar que las condiciones se me ofrecían listas y al momento para que llevase a cabo esto que usted ahora podrá escuchar. Es por eso que en esta ocasión Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, les presenta un programa especial sobre el importante Panteón de San Fernando. Mi nombre es Roberto Samael, bienvenidos. Transmitiendo desde la Ciudad de México por internet, para todo el mundo, inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Conexión Paranormal. Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más a Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, donde vamos a tratar en esta ocasión, traemos para ustedes un programa que creo a quien le gusta la historia, a quien quiere conocer más sobre nuestro México, sobre sus personajes importantes, los héroes que nos dieron identidad. Aquí vamos a hablar algo de ello y de un lugar muy significativo que se encuentra a las orillas del mágico centro histórico. Vamos a hablar del Panteón de San Fernando. Vamos a estar tratando y desglosando un poco de su historia para que usted más o menos se dé una idea de qué lugar tan importante le estamos mencionando y todo lo que representa en la actualidad. Vamos a un corte y volvemos rápidamente para iniciar de lleno en este interesante programa. Estamos de regreso aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, por favor escríbanos a conexiónparanormal@hotmail.com y ya estamos aquí para platicar sobre este interesante lugar que se encuentra a las orillas del centro histórico y que representa mucho para todo aquel que quiere saber sobre lo que fue México en aquellos tiempos. Yo agradezco aquí la presencia de Lucrecia, que como otras veces me va a estar acompañando. Lucrecia, bienvenida. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Saludos a todos. Es un placer volver a acompañarte, Roberto, en estos programas que son muy interesantes y pues adelante. Sí, como hemos platicado, a veces tratamos temas de las otras realidades, del fenómeno ovni, y en esta ocasión, aunque hay mucha historia, también tiene su toque fantasmagórico, su toque de entidades que se manifiestan en ese lugar y que han sido captadas, pero también información sobre una de las sociedades secretas más importantes de todo el mundo. Vamos a hablar de los masones y qué tiene de especial y la relación que hay de este lugar con los masones. Así es, Roberto, un lugar realmente mágico. Sin más preámbulos, iniciemos, Roberto. ¿Por qué tu interés sobre este panteón? Bueno, estamos refiriéndonos al Panteón de San Fernando, que se encuentra, como dije hace un momento, a las orillas del mágico centro histórico por el metro Hidalgo, ¿no? Este lugar es muy atrayente, en especial tomé interés de él porque lo conozco desde niño, desde hace mucho tiempo. Este panteón por mucho tiempo estuvo cerrado, otras veces abría. Me llamaba mucho la atención. Siento cierta atracción por las casas viejas,
por los ventanales, por las puertas, los zaguanes, por esos lugares específicos y que solo de verlos sabemos que cuentan mucha historia y que son de gran valor para nosotros los que aún se conservan. Y el Panteón de San Fernando, que en ese momento no sabía qué era, me hacía sentir estas sensaciones. Cuando fui creciendo tuve oportunidad de entrar, de verlo, a veces pasaba y me preguntaba quién estaba ahí. Con el tiempo lo supe, vi la importancia que tenía y adentrándome más, después me di cuenta que era un panteón masón y todo lo que conlleva y todo lo que hay en él, ¿no? Un lugar mágico especial. Y así fue que inicié y cuando tuve oportunidad me atreví a escribir algo de ello que tuvo consecuencias porque lo que hicimos en uno de los números de Conexión Paranormal cuando tenía la revista fue que la gente nos respondió y empezó a mandar información referente a ello. Después esta información se fue dando, fue creciendo, ya aunado a otras fotografías que obtuve, volví a presentarlo después en un libro. Roberto, ¿por qué crees que haya sido construido precisamente a las orillas del centro histórico este panteón? Bueno, en aquel tiempo esa era la orilla de la ciudad, no nada más del centro, era la orilla de lo que hoy tenemos, ¿no? Llegaba por ahí. Recordemos que muy cerca de ahí se encuentra lo que era la Gran Tenochtitlan. Ahí, cuando los españoles huyen de la noche victoriosa, muchos de sus compañeros caen muertos en esa zona, lo que vendría siendo Puente de Alvarado, con rumbo hacia Tlacopan, Tacuba. Los españoles regresan, levantan sus cuerpos y ahí ponen una capilla dedicada a San Hipólito, patrón de la ciudad. Con el tiempo se convierte lo que hoy tenemos San Judas Tadeo, pero era a la orilla de la ciudad. Llega ahí el panteón por unos misioneros que venían de Querétaro, que pidieron el permiso para instalarse y le dieron ese lugar, y fue como se levantó la iglesia que está ahí de San Fernando, y pertenecía el panteón al atrio, y ahí enterraban a los religiosos de esa orden, que con el tiempo fue creciendo, hasta después lo que llegamos a tener, lo que vemos ahora. ¿Entonces siempre fue panteón, Roberto? No, era un convento y era el atrio de la iglesia, donde ellos sí enterraban, como muchos hicieron, a sus integrantes, a los religiosos. Como vemos ahora en las iglesias, como hay criptas, quien tenía dinero podía pagar un lugar especial dentro de la iglesia, que vendría siendo estar más cerca de Dios o sus creencias. Así quien podía pagar llegaba a ser enterrado ahí o depositado ahí. Pero después fue agarrando fuerza, tanto así se convirtió en panteón y fue uno de los más caros e importantes con abolengo de aquel tiempo, y así fue que llegaron muchos de esos personajes con cierta solvencia económica. Entonces este panteón cabe resaltar que es importante porque hay personajes ilustres. ¿Qué tipo de personajes hay dentro de ese panteón enterrado, Roberto? Bueno, mira, personajes fueron llegando poco a poco, fue integrándose políticos, artistas, militares que iban llegando al panteón, que podían pagar lo que costaba, y le fue dando como nombre, prestigio a este panteón. Si tú gustas, vamos a escuchar una entrevista que tengo con una profesora historiadora. Vamos a oír lo que me dice y verás la importancia que tiene este lugar. Pues muy bien, Roberto, pues vamos rápidamente y regresamos aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el libro del mágico centro histórico de México-Tenochtitlán del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon.
los temas más polémicos, los investigadores más renombrados, los casos actuales más importantes, escúchalos aquí, con Roberto Samael y Conexión Paranormal. Continuamos. Para la gente interesada por la historia, ¿qué importancia le da o tendría para visitar el Panteón de San Fernando? Porque están enterrados ahí los grandes personajes de la primera mitad del siglo XIX mexicano. Están enterrados políticos, empresarios, familiares de estos políticos y de estos empresarios. El principal es don Benito Juárez. Están enterrados presidente Benito Juárez, estuvo Vicente Guerrero, Ignacio Comonfort, Martín Carrera, José Joaquín de Herrera y Lombardini, que son los que ahorita me acuerdo. Por ejemplo, de José Joaquín de Herrera dicen que ha sido uno de los presidentes más honrados que ha tenido este país, porque cuando acabó su periodo de gobierno se fue a hacer cola al Monte de Piedad para empeñar su reloj, porque realmente pues dicen que no tenía dinero, que ni siquiera le habían pagado su sueldo de presidente pues, durante varios tiempos, y luego él entró a trabajar en Montepiedad hasta que se murió. ¿Quién? José Joaquín de Herrera. Ahora, el Panteón de San Fernando también están enterrados el señor Zurutuza, que fue el que estableció la línea de diligencias entre, las diligencias modernas. Está, por ejemplo, una niña que es Mackintosh, se apellida Mackintosh. Los Mackintosh fueron una de las familias más ricas que hubo en México. Su padre fue un notable empresario y otras personas que están ahí, por ejemplo, una señorita Pignatelli, que es pariente de Hernán Cortés. O sea, toda la élite de la primera mitad del siglo XIX están enterrados en el Panteón de San Fernando. ¿Aún siguen ahí? Sí, o sea, por ejemplo, Vicente Guerrero lo sacaron. Sí, a los fuertes. A Zaragoza también, a Melchor Ocampo, a Miguel Herro de Tejada. A ellos sí los quitaron. Yo leí por ahí que había una sobrina de la Güera Rodríguez, algo así. Es su hija. ¿Su hija? Es su hija. Era la marquesa de San Miguel de Aguayo. Se casó con el marqués de San Miguel de Aguayo y era una de las hijas de la Güera Rodríguez, que era la Güera Rodríguez y las Tres Gracias, en relación a sus hijas. Las Tres Gracias. Si uno visita San Fernando y quitando a los famosos que están enterrados o estuvieron ahí, ¿qué otro personaje es digno para saber de él? Bueno, Dolores Escalante, que fue la novia de La Fragua, de José María La Fragua. Está La Fragua. Esa es la que dice que murió a la entrada del altar. Ajá, que dicen, llegaba al altar feliz esposa y la hirió la muerte. Aquí reposa. No, pues lo que pasa es que ya se iba a casar con La Fragua y se murió de cólera. Entró la epidemia de cólera a la ciudad y dos o 3 días antes de casarse se murió. Y duraron muchísimos años de novios. Pero, o sea, eso de que estaba entrando vestida de novia, bueno, pues eso es un mito. Fue poético. Fue poético, claro. Fue una cosa poética, nada más. ¿Pero quién más está por ahí? Está Juan de la Granja, el que estableció los telégrafos. Está Carlos Salazar, que fue un liberal que lo asesinaron los conservadores, igual que Leandro Valle. Ricardo Castro, que fue uno de los primeros actores mexicanos. Dicen que está la hermana de Santana, no se sabe, coincide el apellido, pero bueno, no se sabe. O sea, esos son los notables. José Urbano Fonseca, José Jesús Urbano Fonseca. Ese señor es especial, ¿no? Sí, porque fue un notable personaje, fue director de la Biblioteca Nacional, fue director, por ejemplo, de varias escuelas, de la escuela de sordos, de ciegos, o sea, fue un personaje notable. Pues, ¿qué les pareció esta entrevista que hicimos con la maestra Beatriz, que nos platica algo de lo mucho que hay ahí en el cementerio de San Fernando y los personajes tan significativos que tenemos ahí? Como lo mencionamos, unos siguen por ahí, otros ya los removieron, ya se los llevan a otros lados. Pero ¿qué te parece, Lucrecia, esta pléyade de personajes tan importantes que yacen en ese sitio?
Fíjate que, Roberto, que escuchando a la maestra que nombra varios personajes, me llama mucho la atención lo que es José María Lafragua. Muchos no tenemos el conocimiento quién es, o también Manuel Tolsá, o simplemente también la Güera Rodríguez. No está Tolsá, está la familia de Tolsá. Tolsá está en la iglesia que está ahí muy cerca, en la Veracruz, que incluso en cierto momento yo la fui a buscar, no lo encontré, me decían que ya lo habían removido, incluso que lo habían pasado allá a San Fernando, pero ahí hemos visto que nada más está su familia de Manuel Tolsá. Muy interesante, ¿no, Roberto? Porque bueno, sabemos que muy pocas veces se habla sobre la Güera Rodríguez. ¿Tú nos puedes dar un poco de datos sobre quién fue la Güera Rodríguez? Bueno, sí, la gente, no toda, pero sí conocen, quien le gusta la historia, quién fue la Güera Rodríguez, ¿no? Que fue supuestamente compañera o amante de Iturbide. Otros por ahí mencionan que también de el explorador Alexander von Humboldt, además de Simón Bolívar, que por edades como que no cuadra. Y Tolsá, Manuel Tolsá, hizo una representación de ella, de una virgen que se encuentra en La Profesa, ahí en pleno centro histórico sobre la calle de Madero, que si tienen oportunidad pueden verla. La Profesa es una iglesia, ¿no, Roberto? La Profesa es una iglesia, ahí donde pasaron cosas tan interesantes que ya en su momento contaremos de ello, y que pues yo creo que debemos de saber. Y te menciono, hay una virgen con la cara el rostro de la Güera Rodríguez. Algo muy curioso y que siempre me ha llamado la atención es el nombre de esta señora, que era muy bella, muy bonita y que tenía 3 hijas, las 3 Gracias. Quiero decirles que ella se llamaba, según sus biógrafos, María Ignacia Javiera Rafaela Agustina Feliciana Rodríguez de Velasco y Osorio Barba Jiménez Bello de Pereira Hernández Córdoba Solano Salas Garfias. Ese era su nombre. Hemos visto que históricamente usaban nombres muy largos, muy extensos, pero este sí está un poquito... Está de sorprenderse, ¿no, Roberto? Cómo estas familias tenían de abolengo tantos nombres. Tantos nombres. Hablando de la Güera, era una mujer muy bonita, muy bella, según quien ha hablado de ella, quien ha escrito de ella, pero también una persona importante que no se le ha dado el sitio que merece, porque ayudó mucho al movimiento que nosotros vivimos, que ahora nos ha hecho, ¿no? La Güera Rodríguez. Ahí está una de sus hijas, que es María Antonia Villamil de Valdivieso. Se encuentra en el panteón y ustedes pueden pasar a observarla, a verla, como a muchos otros personajes que se encuentran en ese interesante panteón museo. También se encuentra, entre otros, como lo mencionaba la maestra, Santiago Felipe Jicotenca. Él también es uno de los que estuvo en el castillo de Chapultepec. Francisco González Bocanegra, el que escribió el himno nacional. Se encuentra, la tumba no está muy bien identificada, aunque ahí tienen la lápida, porque ha habido movimientos de reacomodo que han hecho que muchas de estas se pierdan, a otros personajes ilustres los sacaron de ahí y aún se conservan algunos que creo todos merecemos visitar. También está Comonfort, Ignacio Comonfort, como lo decía la maestra, Miguel Miramón y Tomás Mejía, que estos fueron esos 2 generales que ejecutaron junto a Maximiliano en el Cerro de las Campanas en Querétaro, y cada uno de ellos tiene una historia muy importante que creo todos debemos de conocer. Vamos a un corte y continuamos platicando sobre este interesante lugar. Ya estamos aquí de regreso, amigos, en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Hace un momento nos estaba nombrando algunos personajes importantes que están en este Panteón de San Fernando, entre otros que podemos mencionar también, Roberto, como Vicente Guerrero, Martín Carrera, Francisco de Zarco, Ignacio de Zaragoza, que son personajes muy importantes. Curiosamente, Roberto, hay una más que a mí me llamó mucho la atención, que es Isadora Duncan, que es bailarina, en donde solamente hay un cenotafio de ella, que se cree que un admirador de ella lo hizo, y parece ser que era Plutarco Elías Calles. Así es, allí se encuentra Isadora Duncan. Bueno, lo que dejaron un cenotafio, la encontramos a la entrada, ahí luego la ve uno siempre se pregunta
quien sabe la historia de esta gran bailarina, que por cierto tuvo una muerte muy trágica. En su convertible se le atora su pañoleta y muere de forma muy dramática, se estrangula. Pues estas son algunas de los personajes interesantes que están ahí. Por cierto, Roberto, tú escribiste un libro sobre el Panteón de San Fernando. ¿Por qué tu interés sobre este lugar? Pues como lo mencioné antes, Lucrecia, las cosas antiguas, las casonas, los monumentos, la historia me atrae de estos lugares. Lo decía al inicio, cuando estaba chico pasaba por aquí muy cerca sobre la calle de Héroes tenemos una casona muy importante que últimamente se le ha dado mantenimiento y sirve como pues museo, como lugar de aprendizaje de lo que fue. Es la casa de Antonio Rivas Mercado, ese personaje arquitecto que fue el que hizo el Ángel de la Independencia y que tuvo otras obras por todo el país, un arquitecto muy reconocido. Este es interesante también entre las cosas, digamos, tristes. Él tuvo una hija, Antonieta Rivas Mercado, que fue una persona que se encargó de hacerle propaganda a la cultura de aquel tiempo, ¿no? Lamentablemente ella se enamora de José Vasconcelos, pero sufre un desaire y se suicida en Notre Dame. Es increíble la historia. Ella se suicida el 11 de febrero de 1931. Es una historia muy triste, pero para contarles algo de esa casa tan interesante que está ahí, muy cerca de aquí de San Fernando, y era también un lugar que veía cuando pasaba por aquí. Ya después yo llevo a cabo una serie de entrevistas porque llegó a mí de los cuidadores del panteón una fotografía muy interesante. Yo saco un artículo ya cuando era director de la revista Conexión Paranormal y ahí es donde tenemos éxito, ya que nos responde la gente, nos habla, nos manda información referente y algunas otras imágenes. Y era interesante porque como director de una revista tienes acceso a lo que te escribe la gente, a lo que te dice, algunas cosas interesantes, otras no tanto, pero todas las tomábamos en cuenta porque era un parámetro para medir cómo íbamos en ventas de la revista. Curiosamente después empecé a recibir otros mensajes que más adelante les vamos a platicar, pero así inicio escribiendo de San Fernando. Ya en el 2008 se publica el libro sobre el mágico centro histórico, Experiencias del Más Allá, donde yo vuelvo a meter el artículo ya corregido, ya aumentado, y también tiene cierto interés de parte de la gente, ¿no? En el 2010 me decido a escribir el libro y entro en negociaciones con Editorial Tomo, pero desafortunadamente por un accidente ya no se llevó a cabo. El libro en el 2018 lo hago electrónico y empieza a venderse y publicarse en Amazon, y hasta estas fechas que tuvimos oportunidad de editar y sacar el libro físico, y es del cual hemos estado platicando, y también yo creo que es algo de lo que nos alienta para hacer este tipo de programas. Vamos a un corte y regresamos aquí a Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Volvemos. Pues ya estamos aquí de regreso, amigos, en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Y bueno, pues vamos a continuar. Roberto, esa zona es de masones. ¿Es un sitio de poder? Mira, Lucrecia, qué bueno que preguntas eso, porque está envuelto este lugar en muchas cuestiones poco comprobables, pero también muy interesantes. Sí es un lugar masónico, sí hay mucho masón ahí, pero también por otras instancias se dice que toda esa zona es importante, ya que muy cerca de ahí, por ejemplo, está fundado o se fundó uno de los hospitales más importantes de América, el Fray Bernardino, que es lo que ahora es la Hostería El Bohemio, o lo que fue ese lugar que parte del convento de San Hipólito. Ahí está la iglesia de San Hipólito y Casiano, que como mencionamos anteriormente, fue una capilla que fue encomendada para la protección de la creciente ciudad de aquel tiempo. En la esquina también de esa iglesia que ahora alberga a San Judas Tadeo y que todos los días 28 se llena de gente, en especial en octubre, llegan ahí a rendirle pleitesías y honrar al santo, mucha gente de todos los círculos sociales. En esa esquina hay una interesante historia de un personaje que se lo lleva un águila y que hemos escrito y presentado en revistas y en libros la historia completa de este campesino. Pero también muy cerca de ahí apareció una virgen, la Virgen del Metro, que la historia
está llena de anécdotas extrañas y le da ese toque de sucesos extraños en toda esa área. Yo creo que por eso también creen y se dice que por algo se hizo el panteón ahí, y tal vez entre los ocultistas, entre los seguidores de estas sociedades secretas, entre los masones, hay algo de ello, pero también hay mucha especulación. Te invito a que escuchemos parte de la larga entrevista que le hicimos a la profesora Beatriz, donde nos habla de la relación de este sitio con los masones. Vamos a oírla y continuamos platicando. Volvemos. Si tú crees que tienes un caso que podríamos presentar en Conexión Paranormal, y si quieres comentarnos algo o ver las investigaciones que tenemos, puedes escribirnos a conexionparanormal@hotmail.com o visita nuestro blog en www.cparanormal.blogspot.mx o búscanos en la red como Roberto Samael. Ahí aparecerán nuestros enlaces. Pero no te confundas, hay muchos que nos siguen el paso, pero difícilmente serán como nosotros. Contáctanos y cuéntanos tu caso. Sobre los duendes, se dicen cosas tan increíbles como que viven en el plano físico y el astral, trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder para crecer. Hacen sus casas en troncos viejos, tienen apariencia de viejitos y son misteriosos. El tiempo que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Pero, ¿esto es cierto? Adéntrate a conocer casos con evidencia fotográfica de forma seria y directa. Conoce más sobre estos seres y su interacción con los humanos con el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael. Conoce más sobre el mundo férico. Eran masones, o sea, la mayoría de la gente que está ahí eran masones o familiares de masones. Ahora, que de alguna manera los masones ven en la gente ciertas cualidades. Hay gente que dice que los masones no creen en Dios, y no es cierto. Los masones creen en el gran arquitecto universal, en el gran creador del universo. Y ellos dicen que no pueden ser soberbios, porque el alma de la gente es como una piedra, y usted pule su piedra. Y entonces, a la manera que va puliendo su piedra, usted se vuelve humilde, porque si usted es soberbio no puede ser masón. Además, los masones buscan la perfección en lo que hacen, y bueno, usted no puede llegar y decir yo quiero ser masón. Ellos ven en usted ciertas cualidades para que lo escojan. Y como es el caso, por ejemplo, de don Benito Juárez, que don Benito Juárez pues era un niño muy pobre, que estaba en su pueblo, tuvo problemas con el tío, se va a Oaxaca, llega a una casa y lo empiezan a ayudar y lo empiezan a educar a otras gentes. Se supone que esas gentes que lo ayudan son masones que vieron en la figura de Benito Juárez pues cualidades muy valiosas que lo hicieron llegar a ser presidente de la República, precisamente.
básicamente. ¿La tumba tiene simbolismo? Sí, pues es el Partenón, el triángulo perfecto, porque los arquitectos, los masones, utilizan el triángulo, utilizan la columna, todo eso. Ahora, aquí la situación es que los masones no pueden decir, yo le puedo decir a usted yo soy masón, pero no le puedo decir que hay otra gente que sea masón, porque ellos tienen ese pacto secreto. Ahora, los simbolismos que les damos nosotros, los que no somos masones, son muchos, pero en realidad si nosotros fuéramos masones tal vez ni lo diríamos, no lo podríamos decir, pero bueno, el triángulo, que es la perfección, que tiene que ver pues con Dios, precisamente los tres lados, y bueno, independientemente de eso, pues es una tumba riquísima para el gran personaje que fue Juárez. Pues ya estamos de regreso, amigos, y lo que dice la maestra es muy interesante, Roberto. Sabemos que Benito Juárez, que es un personaje, está precisamente en este lugar, San Fernando, y que pues pertenecía a los masones, este grupo tan misterioso. Pues sí, ahí se encuentra el benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Es la tumba más grande, es la tumba que entra al último, digamos que es Benito Juárez. Se abre el panteón que ya estaba cerrado para que llegara a él, y es de los más importantes a visitar. Juárez tiene una vida muy llamativa, increíble, como un campesino de Oaxaca, un niño huérfano que tenía a su hermana, se va a la capital, estudia, lo adoptan, estudia y llega a ser uno de los presidentes más importantes y reconocidos en todo el mundo que hemos tenido. Juárez, como se daba en aquellos tiempos, no fue asesinado, no fue traicionado, no fue ejecutado, fusilado, sino que Juárez muere en su casa, en el Palacio Nacional, de angina de pecho, en la cama. O sea, hasta eso, ¿no? Tuvo una vida azarosa. Ver a Juárez, estudiar a Juárez, su mandato itinerante en su carroza, lo que hizo, lo que logró, creo que es muy importante y todos deberíamos de saberlo. Por ahí surge de vez en cuando uno que otro detractor que habla mal de él, pero como todo, ¿no? Como siempre hay alguien que lleva la contra, y a lo mejor está en su razón o no, pero creemos que es digno saber para que no nos engañen y tener cierto conocimiento y que no nos lleguen y nos digan esto es así y les creamos. Hay que pues meternos más a la historia, y algo que podrían hacer es visitar este lugar que está increíble. Hablando sobre este lugar, Roberto, ¿qué tumba te ha llamado la atención? Porque bueno, sí sabemos que la tumba de Benito Juárez es muy bonita, pero ¿alguna otra que te haya llamado la atención? La arquitectura de las tumbas, cuando uno está ahí en el panteón te das cuenta que casi no hay cruces, y hay un estilo gótico, hay una tumba que tiene una pirámide, hay unas tumbas muy bonitas, muy epitafios, con la manera de escribirlo. Por ejemplo, la de la niña que se encuentra en el muro de los parvulitos, el muro de los niños, y que se mencionó anteriormente, Inés McIntosh, que se escribe con Y, y que fue una de las personas, una niña de familia muy rica. Ese tipo de ortografía que se usaba en aquel tiempo pues llama mucho la atención. Lo que las familias escribían a sus difuntos en aquel tiempo es muy interesante. De las tumbas que me llaman la atención, yo creo que hay varias, pero no dejas de ver a lo que hay ahí. El lugar no es muy grande y puedes recorrerlo a conciencia en un par de horas, pero también vas aprendiendo, vas conociendo, y es, pues creo, muy didáctico para todo el que quiera, como hemos estado mencionando constantemente, aprender sobre lo que es México. Tú comentabas, Roberto, que es un lugar con simbolismo. ¿A qué te refieres con eso? Todos sabemos que los masones, una de las sociedades, digamos, secretas que tenemos, que es un secreto a voces, todos hablamos y sabemos en películas, series, que es un masón, y aunque directamente a veces no se entiende, los masones están por todo el mundo. Algunos dicen que mueven al planeta, las decisiones importantes ellos los toman, pero también hay mucha fantasía de ello. Aquí en el libro que anteriormente mencionamos doy una descripción de qué es un masón, por qué se hace un masón, cómo Benito Juárez llegó a ser masón y ese grado que tenía, cómo entran los masones a nuestro país y los mandos políticos, que en su momento, en aquellos tiempos, era como más política, era como un arma política de ser masones unos contra los otros, y todo lo que movieron. Los masones tienen su idioma, tienen su simbolismo, y ahí hay mucho simbolismo
que creo que merecen conocer. Sabemos, y por la exageración de algunas películas, libros, series, que a lo mejor los masones no son así, y también que no se nos presentan realmente como son, y que le dan a la gente lo que quieren oír, pero es todo un misterio, y que el libro nos ayuda a comprender más el juego, el desenvolvimiento que tuvieron los masones en aquellos tiempos para forjar y hacer lo que ahora somos. Y también otros grupos que aparecen, ¿no, Roberto? Como los Illuminatis y los Rosacruces. Bueno, esos ya son, digamos, grados o ramas de la masonería, que también lo explicamos en el libro, y qué significa, ¿no? Los grados, y qué es un masón, qué es un Illuminati, por qué ese desconocimiento de la gente, y que todos pues creen que es como el código da Vinci, ¿no? Y que tal vez a lo mejor es cierto, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Pero aquí la masonería estuvo presente en San Fernando, dejó su huella, una huella muy fuerte, que la persona que no sabe de estos temas pues puede entrar a San Fernando y ver la historia de los ilustres que hay ahí, pero quien quiere ver más sobre los masones también encuentra algo ahí. Pero además hay un plus, que son los fantasmas y los espíritus que se han visto rondando por ahí, que más adelante vamos a platicar. Hablando de los masones aquí en Conexión Paranormal, y aquí les voy a presentar una entrevista que hicimos hace tiempo con un personaje importante entre la masonería, el profesor Arturo Carrasco. Vamos a oír lo que nos dice especialmente sobre los grados de los masones. Yo espero que entiendan que mis entrevistas son de campo, de calle, que estamos ahí, vamos a ver a las personas y tratamos de que nos digan y nos platiquen lo que les preguntamos, pero a veces las condiciones, el audio no es tan fácil de conseguirlo, pero así se los presentamos. Vamos a escuchar lo que nos dijo este personaje importante en torno a la masonería y sus grados. Por favor, dígame, ¿cuántos grados hay en los masones? Depende del rito. En el rito escocés hay 33, en el rito nacional mexicano hay 9, al igual que en el rito yorquino. De estos ritos, ¿Juárez en cuál estaba? Juárez fue el rito noveno, fue el máximo rito, el máximo grado en el rito nacional mexicano. Noveno. Sí, el grado noveno. Otros políticos de su tiempo y actuales que han sido masones y que sean o que traten de seguir los pasos de Juárez. Bueno, en la actualidad creo que muy pocos, muy contados. No me gustaría politizar esta situación, pero mire, yo le voy a decir una cosa. Hay algunos candidatos. Si ese candidato sea o no sea masón, es un hombre que respeta al pueblo, que está en contra de los monopolios y los privilegios, que está en contra de la privatización del petróleo. Si es un hombre que cree en la libertad, pero en la libertad para bien del país. Si es un hombre que es congruente con sus ideas y que por ante cualquier cosa antepone al pueblo, aun cuando la acusen de populista, ese hombre sí es el verdadero candidato que México necesita. Estamos de regreso aquí platicando sobre el Panteón de San Fernando, sus misterios, sus secretos, su historia, y acabamos de escuchar al profesor Arturo Carrasco, quien nos mencionó sobre los grados de la masonería, incluso lo que Juárez fue ahí como masón. Es algo interesante, y las características que debería tener un gran masón. Sí, es bien interesante, Roberto, el cómo describe el profesor Arturo, el cómo es un masón. Cabe resaltar, Roberto, que es como si nos estuviera hablando del presidente Obrador. Fíjate que sí me han dicho eso, porque pues para los que siguen al presidente Obrador, pues lo identifican con él. Incluso él mismo ha hablado de la Cuarta Transformación, que su inicio empieza con Juárez. Después viene Madero, Cárdenas y lo que están haciendo ellos. Pero no, las descripciones muy directa con las particularidades que debe tener un buen personaje que quisiera emular a Juárez. Pero esta entrevista yo la hice el 21 de abril del 2012 en un evento, en una fiesta que ustedes escuchan por el ruido, que espero se haya oído bien. Y sí, menciona lo que sería un gran masón que pudiera emular a Juárez. Y lo vemos reflejado en lo que muchos creen, en el presidente Obrador. ¿Qué han dicho que es masón, Roberto? Bueno, muchos están con esa idea de que él es masón. No, también él lo demuestra así. Es interesante porque no solo él, muchos representantes políticos, presidentes,
han sido masones. Lo vemos, y no nada más de México, de todo el mundo, que por eso algunas personas, en especial los conspiranoides, hablan a veces que ellos mueven el mundo, que ellos tejen y desbaratan. Bueno, ellos crean lo que está por suceder en torno nuestro. Pero ya es, como te digo, mucha gente que se apasiona y a veces habla de otras cuestiones que tal vez sean ciertas, pero nos resultan difíciles de creer. En tu libro viene algo precisamente sobre qué presidentes fueron masones, Roberto. No precisamente, pero sí viene la gente que está en San Fernando, que muchos de ellos que sí fueron masones. Pues qué interesante lo que también nos comenta mucho el profesor Arturo Carrasco, y sobre todo el que nos describe que no cualquiera puede ser masón. No, y yo le hice una pregunta muy especial. ¿Por qué hay masones? Más bien, ¿por qué hay políticos que son corruptos? Porque entendemos que muchos expresidentes, mucha gente de política ha sido muy ratero con su pueblo, y no pueden ser masones, pero él nos lo explica mejor. Vamos a escucharlo y volvemos para comentarlo con ustedes. Regresamos. Al parecer, siempre han estado con el hombre. Todas las culturas y religiones del mundo los mencionan. Su nombre y características dependen de la zona donde son vistos. Ahora las cámaras nos los muestran directamente. Entepar, entidades teóricas paralelas. El nuevo libro del escritor e investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Y adéntrate a conocer formas y características de estos entes anómalos y su interacción ante el humano. Esos temas de las otras realidades, los casos más extraños y desconcertantes que están a nuestro alrededor, los tenemos para ti en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. No copiando y pegando, con investigaciones propias desde el lugar de los hechos, en interesantes entrevistas con testimonios de los protagonistas. El mundo de lo paranormal, para ti, con Roberto Samael. Escucha. Ser masón es evolucionar, ser mejor persona. Y si hay muchos políticos que son masones, ¿por qué son tan corruptos? No hay muchos políticos que son masones. Y los corruptos no son masones. Es como si yo le digo, mire, yo soy abogado, yo tengo un título como abogado. Hay muchos abogados sin título y hay muchos títulos sin abogado. Todo aquel que es corrupto, traiciona a su patria, no es un masón. Se iniciaron en esa escuela, pero no lo siguieron. Es como cuando usted ve a algunos líderes supuestamente de izquierda, que se dice que aman al pueblo, que tal, y se están enriqueciendo, y están corrompiendo, y están transando por la derecha. Entonces no son de izquierda.
Amigos, estamos de regreso aquí en Conexión Paranormal, platicando sobre la historia secreta del Panteón de San Fernando, este panteón interesante que, como hemos visto, un lugar con mucha historia, muchos ilustres y también su toque secreto, simbólico con los masones. Nos acaba de platicar el profesor Carrasco lo que es la corrupción entre los políticos importantes, que él dice que no todos los que son corruptos son políticos, son masones, y lo entendemos porque sabemos que muchas personas, siendo políticos o no, se hacen llamar masones. Quieren darle un común plus a su vida, a su personalidad, hablando y creyéndose masón porque supuestamente este título, este nombre está envuelto en el misterio, en la sabiduría, en el conocimiento, y ellos utilizan esto de la masonería para darle brillo a su gris existencia, pero no todos son así. Yo creo que los actos de los masones se reflejan, se ven de inmediato. Un masón, resumiendo y en pocas palabras, es una persona de bien, una persona que quiere a su prójimo, una persona que se quiere a él y tiene cierto conocimiento para brillar y ayudar a los que están en su entorno. Eso es un masón, creo yo, y los demás, pues todos sus actos nos dirán qué tipo de personaje es. Pues esto es referente a los masones en el panteón. Vamos a seguir hablando de este sitio y creo vamos a entrar ahora con otro de los aspectos, porque el panteón lo dividí en su parte histórica, en su parte referente a los masones, y ahora vamos a tratar sobre las manifestaciones que se dan en tan citado lugar. Vamos a un corte y regresamos para platicar sobre los fantasmas que se dice aparecen y se han reportado y captado en San Fernando. Volvemos. Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Después de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades, el investigador Roberto Samael nos presenta su libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias, casos seleccionados que además contienen mucha historia. Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva. Adquiérelo en Amazon. Pues continuamos, Roberto, en tan interesante plática sobre este sitio pues increíble que es el Panteón de San Fernando. Vamos a hablar sobre estas entidades que se manifiestan en estos sitios, porque sabemos que los panteones hay muchas manifestaciones, Roberto. Se cree, aunque a veces es difícil entenderlo porque al panteón solamente llega lo que sería nuestro transporte, nuestra cubierta, el alma y el espíritu se va, ¿no? Según cuentan, ahí llegaría nuestro traje, nuestro modo de caminar, de andar en esta realidad. Pero aún así, hay gente que hay sitios especiales donde ve ciertas manifestaciones y cree o suponemos que es porque ahí hay los restos de quien estuvo en vida y le tocó andar penando.
Sobre todo estos trabajadores que están ahí, ¿no, Roberto? Laborando, o los veladores que se quedan. Entonces ellos, pues, desafortunadamente sufren este tipo de experiencias. ¿Qué puedes decir sobre ello? Incluso, ¿no? También los visitantes fortuitos que tienen encuentros con algo que ellos identifican como los moradores de esas tumbas, ¿no? Pues sí, mira, en San Fernando se da algo que también nos llamó la atención desde el inicio, este tipo de manifestaciones. Si hay una fotografía en especial que fue la primera que yo conseguí allá por el 2004 en San Fernando. Conocí a la gente que laboraba ahí y me platican que llegaron arquitectos a reparar el panteón, y como ellos tienen que entregar lo que hacen su trabajo, ellos toman fotografías de cómo agarran el lugar y otras más cuando ya lo terminan, cómo lo dejan, su registro, que tienen que entregar cuentas. Pues en una de estas fotografías un arquitecto llega, toma fotos y aparece una entidad que me la muestran, y yo es cuando me meto más de lleno a ver sobre esta entidad. Hicimos análisis con unos compañeros, se las mandamos la fotografía, hicieron análisis. Resulta muy interesante esta foto. Fui a entrevistar a la persona que la tomó, platiqué con él. Era un rollo de los de antes, de 36 fotos de cámara análoga de las de antes, y ahí conseguimos esa foto. Pero vamos a escuchar a una de las personas que me dio información referente a esta fotografía y trabajaba ahí en el panteón, lo que me dice referente a esto y lo que sucede en San Fernando. Ella se llama Marta Guzmán y vamos a escucharla y volvemos para platicar. Bueno, señor, su nombre, por favor. Marta Guzmán Mendoza. Muy bien, señor. ¿Cuánto tiempo tiene aquí trabajando? No, pues tengo como unos 6 años. En el transcurso de ese tiempo, ¿usted ha visto algo raro aquí? Bueno, yo nada más veo sombras. Pues eso ya son como 3 veces que lo veo. Entonces llega a ver usted sombras. Pero, señor, usted me mostró una imagen que es muy interesante. ¿Cómo es la historia de esta imagen? La historia de esa imagen es que, le digo, yo no lo vi, nada más que el arquitecto. San Fernando está en reconstrucción, ¿no? Sí. Entonces, me imagino que los arquitectos tienen que... Sí, los albañiles, ya ve que estuvieron reparando todo acá, ¿no? Entonces todo estaba muy abandonado, no sé, estaba tirado todo, los adornos esos. Entonces el arquitecto que vino a arreglar, pues ya ve que toman fotos y fotos para remodelar, para todo eso. Entonces el arquitecto dice que tomó la foto como eso de las 12 del día, de allá para acá. Bueno, él toma la foto, pero no se percata de nada. No, él toma la foto, pero él no sabe. Él anda tomando fotos a las horas y eso, ¿no? Pero él no supo, no sabía si la cámara iba a captar alguna imagen. Él nada más anduvo tomando fotos. ¿Esto cuándo fue? Ay, no me acuerdo, creo que fue como no sé si fue en octubre. Noviembre del 2003. Ajá, sí, del 2003. Pero tiene poquito, creo que fue en noviembre cuando él me entregó. Sí, fue en noviembre porque ya había terminado él aquí y ya había ido a la delegación a entregar. Entonces yo estaba allá y me dijo, ¿qué crees? Dice que al tomar la foto salió un espectro. Ah, le digo, no me diga. Le dice, sí. Le digo, ¿y me regaló una foto? Me dijo, sí se la regaló. Entonces, entonces él me regaló una foto. En la colores me la dio él, y la blanco y negro me la dio otro ingeniero. Ese fue un ingeniero el que me la regaló. Y dice, mire, fíjese bien cómo salen esos dos árboles, los dos muros, sale la puerta, pero la puerta está cerrada, no hay nadie, la puerta está cerrada, y el espectro sale acá. Pues quedamos, no sé, y ya ve que se ve claramente la foto. Esa de blanco y negro yo le noto mejor que la... Y dice, yo cuando quiero verla de cerca, que la pongo por computadora y la quiero ver de cerca, no se deja ver. Le digo, ¿cómo no se deja ver? Sí, o sea que nada más se ven unas manchas rojas. No sale. Oiga, señor, esta se podría decir es la primera imagen de este tipo que sale por aquí que usted sabe. Bueno, la primera no, porque primero le salió a este señor allá. No, pero me refiero en fotografía. Imagen, sí, así en testimonio. Primera, sí, porque nadie había tomado fotos así. Bueno, sí, luego visitantes y eso, antes cuando estaba en servicio, se entraba la gente a tomar fotos, pero nunca supimos nada. ¿Qué le dijo él? ¿Qué era? ¿El arquitecto? Sí, o sea, ¿qué hay en la foto? ¿Qué vio? Un espectro, una persona. ¿Una mujer? Ajá.
que a lo mejor a la señora. Y no, dice, no es ella, porque ya la sacamos en blanco y negro, dice, y no es ella. Ya estamos de regreso, amigos. Qué interesante entrevista de verdad, Roberto, con la señora Marta, cómo te explica cómo se manifestó esta entidad en fotografías con este arquitecto, cómo llegan a sus manos estas fotografías y bueno, obviamente también cómo llegan a ti. Estaba comentando ella que esta entrevista la haces en el 2003 y obviamente tú sacas la revista en el 2004 ya. Así es, y es una fotografía nada más que le sacaron copia en blanco y negro. Era un rollo de 36 fotos, tomó todas y nada más en una aparece. La entrevista es en el 2003, nosotros publicamos en la revista en el 2004 y es la misma foto que viene en la revista, en el libro del Centro Histórico y la que ahora tenemos en la historia secreta del Panteón de San Fernando. Es interesante, hay otras más que conseguimos después de que apareció esto. Después de que apareció el artículo en la revista, la gente nos escribió, es algo de lo que ahí se manifiesta. Este tipo de lugares se presta mucho, ¿no, Roberto? Intimidan sobre todo los panteones con ese tipo de entidades. Tal vez es su gestión. Personalmente creo que tú puedes ver alguna entidad en tu casa, en tu trabajo, en la calle, pero cuando es un panteón pues hay un propósito, ahí hay muertos, pero ya es, creo que la perspectiva de cada quien y donde encuentren la manifestación, pero yo creo que en todos lados los puedes ver. Vamos a escuchar otra entrevista que llevamos a cabo con el señor Modesto, que él vio en el panteón, supo de una procesión que se había manifestado ahí, una procesión de entidades que ahí observaron. Vamos a escucharlo y volvemos. La muerte, una palabra con mucho contenido, es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos. Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren, e inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Adquiérelo en Amazon. Estás escuchando Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. ¿Tu nombre? Modesto. ¿Y aquí cuánto tiene en el Panteón de San Fernando trabajando? 30 años. Más o menos. Usted me contaba que uno de los relatos que le llamó la atención fue cuando una vecina de la ventana que está aquí enfrente vio algo, ¿no? Sí, vio que había una procesión. En la noche. Sí, en la madrugada. Y pensaron que estaban filmando una película o algo así, pero no hubo nada, sino simplemente... ¿Ella en la noche desde la ventana vio algo hacia acá? Sí, ella preguntó a la persona que entra a trabajar aquí que si había habido una filmación y ella contestó que no.
que no había nada. ¿La señora cómo se llamaba o cómo se llama? La señora que a la que le hicieron la pregunta. No, la que vio esto. No sabría el nombre, pero la persona que le preguntó se llama Lupe. A la señora Lupe le hicieron ¿Cómo cuánto tiene que pasó? 10 años más o menos cuando le pasó esa cosa. Pues sucedió así. La señora en la madrugada se asoma desde su ventana hacia el panteón y ve que hay movimiento, que hay luces, hay una procesión como así en el portal, en la parte de aquí de atrás, de lo que es del panteón del portal, iba una procesión. Y ella vio una procesión. La señora vio que había una procesión y fue que hizo la pregunta de... Después le preguntó al día siguiente al encargado de nombre Lupe, a la señora, y le dijo que no había nada. No había habido nada. Cuando hay una cosa así de filmación, se entera uno por parte de la delegación o de la oficina que está aquí en el panteón. Señora, ¿a usted nunca le ha pasado nada? No, son comentarios, no. Yo he estado aquí en la madrugada, atravieso el panteón y no, hasta ahorita no me ha ¿No le da nada? ¿No le da miedo? Pues no me da miedo hasta ahora que el señor Cuando le platican, ¿no le da miedo a usted? No siento nada. Hubo una persona que estuvo trabajando aquí por unos días, le daba pavor salir de la oficina para entrar aquí al panteón, le daba mucho miedo y lo tuvieron que cambiar. Muy bien, señor. Entonces, ¿su nombre es? Modesto González. Señor Modesto, muchas gracias. Ya estamos de regreso, amigos, pues escuchando la interesante entrevista que hace Roberto con el señor Modesto, que por lo que él dice, por lo que él expresa, ya tenía bastante tiempo trabajando ahí y bueno, él platica esta experiencia que le llega a él también como comentario de una persona que vivía frente del panteón. Interesante parte de lo que se manifiesta. Vamos a continuar presentándole otras entrevistas más para que ustedes vean lo que se cuenta ahí. Tal vez como el lugar impone, uno se predispone a ver cosas, pero que sean diferentes personas, diferentes momentos, de diferentes ángulos, pues llama la atención, ¿no? Así es, Roberto, y sobre todo que sabemos que los panteones son un lugar, vamos a decir, predilecto para hacer este tipo de cosas, sobre todo la brujería. Está uno más predispuesto porque pues es un lugar en donde yacen restos de personas. Pero sigue la energía que uno mismo siente al estar ahí. Y referente a la brujería, se presta el lugar porque hay mucha gente que, sabiendo que es un panteón, avienta trabajos y ahí los deja. Entonces, ¿será cierto o no? Las energías andan por ahí y quien lo llega a ver pues se predispone más. Ahora vamos a escuchar a otro de los trabajadores de ahí que se enfrentó o encontró a una mujer. Pues algo muy especial lo que nos narró y que pues a él lo espantó y lo traumó. Es el señor jardinero del panteón, se llama Raúl. Vamos a escucharlo. Regresamos. Primero empecemos, ¿cómo se llama usted? Raúl Palomero Carrillo. ¿Y cuánto tiempo tiene trabajando aquí en el panteón? Como 20 años. 20 años. En estos 20 años me imagino que ha visto cosas raras, pero hay una que en especial que me gustaría que me platicara cómo fue cuando tuvo esa aparición. Pues fue el año pasado. ¿El año pasado? Tiene poco. Tiene poco. Llegué yo aquí a las 5 de la mañana y salí aquí por el panteón y ya estaba cerrado todo y aquí en esto, ¿cómo se llama? Aquí encontré una señora aquí adentro vestida con una capa negra y le llegaba hasta los tobillos. Entonces yo me venía aquí por la tumba de Juárez y la vi por ahí por un lado al lado aquí de San Fernando, en la calle. Y fui a decir que por donde se metió y no más me quedó viendo. ¿Cómo era ella? Una señora robusta, blanca, estaba bonita la señora, simpática pues. Ya le dije que se veía como de unos 35 años, 40. Entonces le dije que buscaba, que por donde se metió y nomás me quedó viendo, no me respondió. Salí yo, entonces me fui aquí para atrás y regresé, traí un bote para la basura y regresé. Y ahí estaba todavía y ya le dije que saliera. Sí, pues todo estaba cerrado. ¿No le dio miedo? No, casi no, hasta después. Ya cuando regresé como a los 20 minutos que le di que me arrimé de vuelta, se me quedó viendo y empezó a transformar la cara y se puso media arrugada. ¿Arrugada? Arrugadona, se arrugadilla así de la cara y
se transformó, pues, ya no era la que yo vi que estaba joven. Después ya hacía arrugar los ojos, se les hundieron los ojos. Después nomás me quedó viendo y entonces le dije, ¿qué pasó? Salgas, y se salió. Pero cuando iba saliendo aquí en la puerta empezó como a chillar, a gritar. Y abrió su capa y por ahí salió corriendo, se fue para Guerrero. Para el eje, y ahí se fue. Y galeteaba su capa. ¿Voló? Y no, me quería volar, como que quería volar, pero no voló, más le hace así. Y ganó para allá y se fue ya. No volví a verla allá y no la he vuelto a ver. ¿Y qué pensó usted? Pues yo no, por lo pronto no pensé, una gente normal no es, porque por donde se metía, todo estaba cerrado. ¿Y le dio miedo? ¿Se quedó aquí? Okay. No, ya después sí me dio miedo un poquito. No, me quedé aquí, sí, aquí adentro. Y ya pues unos días empecé a dar vuelta por allá por fuera, ya no otra vez por aquí. ¿No pasaba antes? No, me vengo por aquí. Hoy empezó de vuelta a pasar por aquí. Ajá. Por lo que ya pasó el susto, yo creo. ¿Y ya empezó a normal? A normalizarse, y luego ya luego fui y le platiqué a un padre a la colonia. El padre pues, me dijo, no, pues, si tú crees en eso, dice, pues sí te vas a profundizar, dice, pero pues no, ya me dio un cristito, dije, ya con y ya me lo puse, me lo pongo mañana, como está grande, ya me lo quito. Entonces eso fue el año pasado. Sí, en Maraloco por julio por ahí. ¿Es la primera vez que le pasa esto? La primera vez que veo así. No, jamás en los 20 años hasta aquí no ha visto nada. Pero después vino esa aparición. Ya vino la aparición de esta señora. Señor, ¿usted cree que esa alma, espíritu, sea de una tumba de aquí o...? No, pues se dice que con que aquí en el panteón vienen a hacer muchas cosas de... Trabajos, y como aquí hacemos limpieza, casi nomás hallamos gallinas muertas ahí, degolladas de las sin cabeza, negra. Casi todos los días tiramos una o dos. ¿Pudo haber sido de algún tipo de trabajo que lo hicieron aquí, ese espíritu, esa entidad? Esa señora, yo digo que será. Hay que a lo mejor sí vienen a hacer aquí sus maldades. Porque hemos hallado muchas cosas aquí, cultivando hallamos hartos monitos así como de cera con muchos alfileres clavados, enterrados ahí en la jardinera. Aquí hacen muchas brujerías, muchas maldades que hacen, creo. ¿Y ya no ha sucedido nada? Ya no, todo está normal ya. Bueno, entonces, ¿su nombre es? Raúl Palomino Carrillo. ¿Podemos escribir sobre esto? Pues sí. Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México, en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones, y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá, espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando, el libro del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio.
escuchando los temas de ciencia, historia y de las otras realidades de forma seria y objetiva. No copiando, ni pegando, con temas directos, actuales e investigadores de primer nivel. Y aunque hay muchos que quieren ser como nosotros, e incluso usan nuestro mismo nombre, difícilmente podrán igualarnos. Imagínate que ni talento tienen para crear un título propio. ¿Qué podrían ofrecerte? No lo olvides, estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Continuamos. Ya estamos de regreso aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Roberto, me dejó impactada el testimonio que te da el señor Raúl Palomino, porque te describe perfectamente esta entidad que a él se le manifiesta, y sobre todo el que también, bueno, él piensa que también tiene un poco de relación con las brujerías que de repente ahí avientan, pero qué impacto para el señor, ¿eh? Sí, es interesante lo que él cuenta, y quiero remarcar que estas entrevistas fue el trabajo que se realizó para el libro que publicamos por aquellos años y que vienen ahí, pero la manifestación que está en el panteón sigue igual, o sea, sigue habiendo manifestaciones, tanto así que tiempo después recibimos otras fotografías interesantes y algunas de ellas las publicamos en el libro de La historia secreta del Panteón de San Fernando, con los testimonios de las personas que hicieron esas tomas casuales, porque muchos de ellos fueron visitantes que no tenían ni idea de lo que había ahí, que fueron a ver por lo histórico que es el lugar. Al tomar sus fotos salen cosas raras que las identifican como fantasmas. Entonces sigue habiendo ahí evidencia, manifestaciones de cosas que no se entienden y que muchas veces encasillamos como fantasmas, almas, espíritus. Todo el folclore que traemos en la cabeza lo adaptamos a San Fernando. Hay otra entrevista de un guardia de seguridad, un velador que está ahí, se llama Raúl Rubio. Quiero que le escuchemos porque él sí cree en los fantasmas, él sí tomó fotografías directamente de lo que ahí se manifestaba y aquí está su testimonio. Vamos a ir al señor Raúl y volvemos. ¿Su nombre? Raúl Rubio. ¿Y cuánto tiempo tiene aquí trabajando en el panteón? 3 años. ¿En este tiempo usted ha visto cosas raras? Pues sí, he visto figuras que se manifiestan en las tumbas. En la noche cuando damos el rondín, después de las 2 de la mañana se empiezan a manifestar. Luego a veces se nos prenden los celulares, al compañero de mí, o sea, de repente oímos voces y se nos activan los celulares sin marcarlos nosotros. ¿Por qué aquí en Panteón, a preguntarle a otras personas, dicen que no pasa nada? Bueno, es que lo que pasa aquí, que en el Panteón habemos personas que, yo he sabido que hay personas que tenemos esa energía. ¿Sensibilidad? Sensibilidad que por si no todos lo sentimos. Muchas veces les he dicho, aquí está esto, aquí pasó esto y no creen, o sea, hasta que ellos por sí mismos lo ven. ¿Podría mencionarnos, por ejemplo, hablarnos de Calavera, cómo la tomó? Sí, o sea que fue en la noche, el compañero y yo estábamos dando el rondín y al voltear hacia arriba donde están las lámparas está muy alto. ¿Esto dónde fue? En el pasillo, en los pasillos de aquí del Panteón. ¿En la otra entrada? Sí, en la otra entrada. Volteé hacia arriba y había una mancha, pero cuando nos subimos a cambiar la lámpara se manifestó una calavera, pues clara, se veía ahí. Entonces yo me bajé y le dije al compañero que la fuera a ver, y cuando él fue y la quiso tomar ya no estaba la calavera. ¿Usted pudo tomar la foto? Sí, no sé que sí, tomé la foto y después se la pasé al compañero por medio del celular y a él se le borró y la mía siguió, pero él me dice que se le borró. No entiendo, o sea, no sé qué fue lo que pasó ahí. También tiene una foto muy interesante de unas sombras que hacen los árboles y se ven caras. ¿Cómo fue? En una ocasión eran como las 12 del día, el sol estaba dándole a los árboles
se transparentó, entonces al tomar yo la foto en el piso, se aparecieron ahí 2 personas como abrazadas. Y también tiene otra muy interesante tomó en la tumba de Miramón. De Miguel Miramón. ¿Eso qué pasó? Se manifiesta ahí y todavía sigue ahí, o sea que está su cara. Digo yo que su cara porque la veo en la cédula que está ahí y totalmente, o sea que... ¿Se parece al dibujo? Se parece al dibujo. ¿Esta cómo la tomó y cuándo? La tomé también igual, eran como 12 y media de la noche y ahí apareció. ¿De la noche? De la noche. Igual el compañero también la tomó, pero también ese se le borró también. ¿Aquí no le da miedo? Pues sabemos que es un panteón y pues ya me acostumbré a todo eso, o sea que no, pues ya no me da miedo, pues ya. Yo a veces le doy gracias a Dios de que no me permite tener miedo. ¿Usted qué le diría a los visitantes? Pues que vienen a ver a los héroes que hay aquí, pero también a saber sobre estas entidades. Pues es que sabemos que es un panteón con muchos años de antigüedad, o sea que tiene mucha historia y también las personas que se encuentran aquí, al parecer pues algunas no tienen descanso por lo mismo, ¿no? De que algunas no quisieron morir en esa época y pues me imagino que pues, aquí están y incluso pues, como le vuelvo a repetir, o sea que muchas veces el compañero a mí hay algunas apariciones que de repente se nos manifiestan. No para todos, ¿verdad? No, o sea que lo que le digo, que luego las personas que vienen aquí, o sea, no creen y ahora sí como les digo, ¿no? O sea que algunas personas sí también han comentado que sí sienten esa energía, sienten la energía o por sí el escalofrío cuando pasan ante una tumba y es eso lo que les hace creer que hay algo aquí, o sea, pues no deja de ser un panteón y pues por lo tanto debe haber energía. Pues estamos en el Panteón de San Fernando, muchas gracias. Interesantes testimonios que trajimos para ustedes de las personas que entrevistamos en su momento y nos dejaron su experiencia. Quiero pues agradecerles a estas personas que contribuyeron con su informe, porque muchas veces no los dejan hablar, muchas veces por vergüenza, muchas veces por el qué dirán, se abstienen y no dicen o no entienden lo que pasó o no saben expresarlo. Aquí les presentamos este testimonio, es su realidad, es su verdad. Ya si alguien de los que nos escuchan quieren creerlo o no, pues también están en su total libertad de hacerlo, pero es lo que sucede ahí. Hay muchos lugares con estas características donde se manifiestan entidades. Aquí en el Panteón es algo especial por toda la historia que hay, por toda la simbología masónica que hay y sobre todo por la manifestación actual y del pasado de esas entidades. Creo que es interesante para hacernos reflexionar, para entender todo lo que tenemos en este sitio y que debemos de visitar. Así es, Roberto, un sitio lleno de misticismo, un sitio histórico también. Roberto, tengo una pregunta para ti. ¿Es cierto que en tu libro La historia secreta del Panteón de San Fernando hay mensajes ocultos? Bueno, qué bueno que lo preguntas y digamos que sí, que hay ciertos mensajes ocultos porque en la parte casi final yo menciono que desde que publicamos la historia, la entrevista, el artículo que salió en la revista de Conexión Paranormal, recibimos cartas y fotografías de la gente que se involucró y que nos dijo conocer el lugar, pero también recibimos información de un personaje muy extraño, un personaje muy especial, que de ahí nos empezó a escribir en el chat de Hotmail que había antes, nos empezó a mandar mensajes, nos empezó a decir cosas muy interesantes. Incluso en un capítulo del libro yo menciono y hablo abiertamente de la carta que este señor nos mandó. Después de eso, al publicarlo, él continuó enviándome cosas tan interesantes como fotografías donde el juego de las tumbas, los árboles, las construcciones que hay ahí formaban flechas. Por ejemplo, una foto donde hay una X que se ve por las sombras que hay en el lugar. Y él hablaba o me mencionó que todavía seguían, que a pesar de los reacomodos después de tantos años, ahí había cosas que todavía tenían gran interés histórico. Una serie de cuestiones que yo siempre, como lo he dicho, al ser director de una revista, recibes de todo, cosas muy fantásticas, cosas muy locas, cosas que nos hacen pensar y cosas muy sencillas, de todo. Esto a mí me sorprendió, yo dudé mucho en meterlo al libro, pero después de todo es parte de eso, parte de la esencia de este lugar y finalmente
lo agregamos. Ustedes pueden verlo en el capítulo 11, página 111 de la historia secreta del Panteón de San Fernando, donde él me platica sobre este sitio y sus familiares. Es interesante, es parte de ello. Incluso viene una frase que él me da y que aparece en las primeras páginas. Yo recibí más información de él, más extraña, que yo lo vuelvo a meter en otro libro que se llama Entepar, Entidades Teóricas Paralelas, porque ya me habla de cuestiones de lugares, de cuadrantes. Por ejemplo, él menciona que somos biodinámicos y que somos parte de algo más grande. Cosas tan interesantes, pero ya fuera del contexto que es el Panteón de San Fernando. Recibimos esta información y la pusimos ahí, y como siempre, no queriendo hacer todo un tratado sobre el Panteón con detalles y tecnicismos, simplemente algo interesante donde aportamos nuestro granito de arena. Es un libro, es una guía para que usted vea quién ha estado ahí, toda la historia que hay, quién ya se fue, los marcamos con un asterisco o una cruz, quién aún siguen sus restos ahí y otros que fueron removidos. Pueden ustedes checarlo, ver, buscarlos a los personajes importantes que estuvieron depositados y aún siguen en tan espectacular lugar. El libro es interesante. Si acaso lo tuviera que recomendar, lo partiría en 3 partes. Yo creo que pusimos un 60% historia de los personajes ilustres que están ahí, una pléyade de personajes ilustres que nos dieron nombre y nos hicieron lo que somos por lo que hicieron en aquellos tiempos. Un 25% sobre la masonería, las disputas políticas y qué es un masón, cómo se comporta el masón, dónde surgieron los masones, cómo se juntaban aquí en México, y ya después tenemos un 15% de estas manifestaciones. El libro lo partimos así, lo dividimos de esta forma, y creo va a ser muy interesante que usted pueda leerlo, y si no es así, vaya al panteón, ahí va a conocer algunas tumbas trascendentes que le van a agradar. Roberto, ¿dónde podemos conseguir tu libro La historia secreta del Panteón de San Fernando? Bueno, el libro lo tenemos para entregarlo si usted se pone en contacto con nosotros al correo de conexión paranormal @hotmail.com. También nos pueden buscar en el Facebook como Roberto Samael o entrar a nuestras páginas donde están las direcciones, ponerse en contacto con nosotros y ya en especialmente a la Ciudad de México, al área circunvecina podemos hacerlo llegar y si es necesario pues hasta enviarlo por correo. Creo que es interesante. Si usted es de fuera de la capital, cuando venga por acá no deje de visitarlo, vaya a ver, a conocer ese lugar, seguramente le va a impactar por todo lo que hay ahí. ¿Dirías que tu libro es una guía para poderlo visitar, Roberto? Está hecho como una guía, sin grandes pretensiones literarias, datos biográficos. Es un libro fácil de leer, pueda verlo, disfrutarlo y compararlo al ir a buscar las tumbas que le hemos mencionado. Precisamente, Lucrecia, antes de irnos me gustaría saber tu opinión del panteón. Para ti, ¿qué te dejó? ¿Qué es estar ahí y visitar las tumbas? Fíjate, Roberto, que es un lugar fascinante, lleno de misticismo, porque sabemos que esos personajes le dieron historia a nuestro país. Qué mejor que el que está ahí, el gran Benito Juárez. Yo sé que como todo, ¿no? Hay diferentes ideologías en torno a su vida. Precisamente antes de irnos quiero presentarte una entrevista de un extracto de lo que nos dijo el profesor Carrasco sobre Juárez rápidamente y volvemos para despedirnos. La tecnología que ahora tenemos en cámaras de vigilancia y en celulares, con sensores especiales, nos han permitido captar, obtener fotografías y videos increíbles y aterradores de ciertas formas anómalas que parecen tener conciencia. En todas las religiones e historia mundial nos han hablado sobre ellas, entes que interactúan con el hombre, pero ahora las podemos ver. Ya hay evidencia de ese mundo alterno con el que coexistimos. Entepar, Entidades Teóricas Paralelas, el nuevo libro del investigador y escritor Roberto Samael. Adéntrate a conocer entrevistas, origen, comportamiento y reveladores testimonios sobre estas anomalías que siempre han estado aquí. Entepar, mi mundo, su mundo.
Adquiérelo en Amazon. Hay muchos hechos inexplicables e historias increíbles a nuestro alrededor. Sobre ellos, nos hacemos constantes preguntas tratando de saber qué son o por qué ocurren. Muchos de estos sucesos son polémicos y difíciles de creer, pero existen. Los vemos o sabemos de ellos constantemente y nosotros los investigamos. Acompáñanos en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. No faltes. Para finalizar, para ustedes, los que están en esta orden, ¿qué significa el Panteón de San Fernando? Bueno, el Panteón de San Fernando significa la tangibilización del altar de la patria, porque ahí están los restos de Benito Juárez, entre otros próceres, etcétera. Pero ahí están los restos del padre del Estado moderno mexicano, del reivindicador de la independencia, del restaurador de la República y del hombre que murió incólume. Fue un héroe civil. Él no pasa, como decía el poeta, parece que era Gutiérrez Nájera, no me acuerdo, él no pasa entre redobles de tambor y a caballo, y no, él pasa a pie como un héroe civil. Pero es, hoy por hoy, les pese a quienes les pese, es el padre del Estado moderno mexicano. Antes de Juárez, México no tenía rostro de nación. 50 años de regatingas, de poderes, etcétera. Esa es la importancia de Juárez. Para Roberto Contreras, para su audiencia, les mando un saludo muy cariñoso. Estamos en el programa. Para todos ustedes les mando un abrazo. Un mundo nos vigila, nos vigila. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco. Evidencia, aceptación por parte de las autoridades oficiales, la presencia de un extraño ser, efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El ovni del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon.
Así es, Roberto, muy interesante sobre lo que dicen del gran Benito Juárez. Sé que cabe resaltar que cada uno de nosotros tenemos diferente opinión sobre el gran todo, benemérito, ¿no?, de las Américas. Habrá quien lo quiera, habrá quien no lo quiera, habrá quien hable bien, habrá quien hable mal, pero Benito Juárez personalmente creo que fue único. Así es, Roberto, y pues retomando este gran lugar que es el Panteón de San Fernando, todo lo que oculta, todas estas manifestaciones, este simbolismo, es un lugar que de verdad se les recomienda ir. Sí, y también está la iglesia, ¿no? Lamentablemente el temblor dejó mal la iglesia, está en reparación, pero es una iglesia imponente, muy grande, muy bonita, que pueden verla y estar dentro. Uno entenderá la grandeza que había en aquel tiempo y por qué llegó a ser ese panteón tan importante. Pues muchas gracias, Lucrecia, por el tiempo, por el espacio para venir a platicar un poquito de esta interesante zona y algo de lo que hicimos en este libro. Pues te agradezco, Roberto, la invitación de nuevo y gracias a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias y hasta la próxima. Conexión paranormal. ¿Te gustan los sucesos inexplicables? Tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno OVNI y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta. Conexión paranormal.